no está. Dios bendiga a mis hermanas. Estamos aquí una vez más agradecidas con el Señor porque nos da la oportunidad de poder continuar con esta ruta de este taller donde estamos en tiempo de retornar a nuestro diseño original. Y hoy llegamos a la unidad número 5 y en esta unidad número 5 vamos a ver lo que es la aceptación sin culpa. Así que vamos a... ¿Están viendo la pantalla? Es que hermana Julia no me ha visto. ¿La Sí, están viendo ustedes? ¿La están viendo? sí, Ok. Solo déjenme que la vaya a poner acá, que salga más grande. El tema número 5 dice, es la aceptación sin culpa ni condenación. Y vamos a ir viendo detalladamente que esta clase es muy interesante. Dice que la aceptación, vamos a verlo basado en Efesios 3 del 1 al 6. Y dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestros Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Yeshua, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Yeshua, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ay, estos pasajes son tan hermosos, pero para entrar en detalle qué es la aceptación, quiero que veamos unos conceptos primero antes de llegar a lo que es la aceptación. Dice la culpa. En Efesios 2:5, aunque cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Muchas veces nosotros no aceptamos los beneficios que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece porque cargamos con culpa dentro de nosotros. Entonces vamos a ver el significado de la palabra culpa según hebreo ashan, que significa, dice, ofensa, transgresión o falta, agravio, injuria, violencia de los mandamientos, delitos por el cual se debe sufrir un castigo. Cuando nosotros tenemos culpa, nosotros no aceptamos, no aceptamos que hemos sido perdonados, no aceptamos que hemos sido limpios, no aceptamos que la sangre que el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros es el que nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando nosotros cargamos con esa culpa, nosotros estamos rechazando el sacrificio de Jesucristo. Y muchas veces hoy en día nosotros nos sentimos culpables de muchas cosas que venimos arrastrando. Por eso es que estamos hoy acá, para que nosotros entendamos que si nosotros fuimos, nosotros anteriormente, nosotros estábamos muertos, sí, éramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nosotros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. El sacrificio que Él hizo aquí en la cruz del Calvario por cada una de nosotras nos limpió de toda culpa, nos limpió de toda mancha, nos limpió de todo pasado, nos limpió de todo aquello que nos hacía indigno de aceptar ese beneficio de la salvación que es gratuitamente hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. Entonces, el ser humano, cuando se hace culpable por no merecer tanto, porque nosotros nos ponemos a pensar si nosotros no merecemos nada de esto. No merecemos nada de esto. Nosotros éramos los que merecíamos morir. Nosotros éramos los que merecíamos ser crucificados. Pero dice que cuando hay culpa dentro de nosotros, no aceptamos.
No aceptamos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué otra cosa nos separa para aceptar lo que Jesucristo quiere ofrecernos a nosotros? Es la condenación. Dice en Romanos 8, 1, 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice que la condenación viene del griego crisis, que significa acusación, juicio condenatorio, castigo, veredicto de destrucción, sentencia, miseria, penalización y rechazo. ¡Wow! Qué joyita, ¿verdad? La descripción de la condenación. Y cuántas veces nosotros mismos nos hacemos juicios condenatorios para nosotros mismos, que no aceptamos realmente lo que Jesús hizo por nosotros y nosotros mismos nos sentimos indignos de ello. Entonces nosotros mismos nos sentenciamos, nosotros mismos nos hacemos miserables. Nosotros mismos, mire, aquí dice que penalización, nosotros mismos, cuántas veces nos hemos penalizado por lo mismo y nosotros mismos rechazamos. Rechazamos cuando nosotros no aceptamos, nos estamos condenando, estamos rechazando todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que nosotros hoy el día estamos viendo la unidad 5 que es la aceptación. Y la aceptación la vamos a basar en Miqueas 7:9. Dice, la indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Mire, la palabra aceptación dice que viene del hebreo nasá, que significa desnudarse, vestir, poner armadura para sufrir, soportar, conseguir, considerar, anhelar, admitir, y lo resalté en letras más grandes, perdonar. Para nosotros poder aceptar todo lo que Yeshua tiene para cada uno de nosotros, tenemos que perdonarnos. Y eso es lo que hoy en día nos cuesta a todos, porque nosotros vivimos arrastrando la culpa, venimos arrastrando la condenación, y dice que la palabra hebrea para aceptación nos habla directamente de ceñir los lomos. ¿Qué es ceñir los lomos, hermano? O a qué se les parece algo. Dice que la aceptación es ceñir los lomos. Y en la vestimenta espiritual del soldado cristiano está ceñir los lomos con el cinto de la verdad. Y ceñir los lomos no es aquí cruzar, es desde acá, desde el cinturón. ¿Para qué? Aquí dice, mire, aquí se lo puedo describir más adelante, que dice que cuando ceñimos los lomos se hace para hacer fuerza y levantar algo pesado. Se ciñe a la cintura y espalda una faja para que los músculos se mantengan firmes y no sufran ningún desgarre. Imagínense la armadura, es el cinto, el ceñirnos nuestros lomos en la vida espiritual. ¿Qué significa eso? Es tener esa seguridad, ceñir los lomos, dice, con el cinto de la verdad, porque es la pieza de la armadura. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, dice él. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cuando tú te estás poniendo el cinturón para ceñir tus lomos, estás diciendo, Señor, yo me estoy ciñendo contigo. Y eso indica que usted va a hablar la verdad. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos la vestidura del Señor como una rutina? Nos ponemos la vestimenta del soldado, hermano, como una costumbre, porque lo leemos, como dicen muchas veces, como el papagayo, lo repetimos y a veces no nos detenemos a prestar atención lo que significa la armadura de Dios. Y cuando dice ceñir los lomos,
con el cinto de la verdad es porque nosotros vamos a hablar palabra de verdad. ¿Cuántas veces nosotros andamos la vestimenta errónea, hermano? Nos hemos vestido, nos hemos puesto la armadura de un soldado, de un artillero, pero no nos hemos puesto la armadura espiritual, porque esa es la armadura espiritual que tenemos que ponerla. Cuando nosotros nos ceñimos nuestros lomos con el cinto de la verdad, entonces nuestra boca va a hablar verdad. Y esa es la diferencia, hermana, que nosotros tenemos que saber que las cosas no las vamos a poner por emoción, las vamos a poner por esa convicción. En primera Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Miren, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifiesto. Esto es hermoso, hermano, que vamos a irlo viendo paso a paso. Dice, el ceñir los lomos te habla de las vestiduras espirituales que te preparan para soportar y enfrentar la batalla en tu encomienda. Oiga esto, el ceñir los lomos te habla de las vestiduras espirituales que te preparan para soportar y enfrentar la batalla en tu encomienda. ¿Qué te está diciendo esto? Que cada una de nosotras tenemos una asignación específica que es tuya. Todos vamos a liberar diferentes, vamos a enfrentar diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero sos tú el que vas a librar tu propia batalla. Y aquí dice que tenés que ponerte esa armadura espiritual para poderla enfrentar. Estás preparado para soportarla. O sea, cuando tú te pones ciñes tus lomos, tú estás preparándote, estás diciendo, aquí voy en pie de guerra, voy en pie de lucha. ¿Por qué? Mire, la palabra aceptación consiste en qué? Perdonarme. Mire lo que más cuesta. ¿Qué es lo que cuesta? ¿Por qué no te perdonas? ¿Cuántas veces nosotros venimos arrastrando muchas cosas de nuestro pasado y nosotros no nos perdonamos, no nos aceptamos? El Señor te ha llamado a ti para que seas pastor, un ejemplo, pero tenemos tanta insatisfacción. No, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser apóstol. O Él se te llamó para que fueras maestro. No, Señor, es que yo quiero ser salmista. A veces hay tanta inconformidad dentro de nosotros. Ay, Señor, pero es que yo quiero tener mi pelo rizado, yo lo quiero tener así, colochito. Y empezamos a enfocarnos en cosas que son parte de nuestra cotidianidad y no son parte de la vida espiritual, de la asignación que Dios nos ha dado. Y estamos tan preocupados por lucir bien. No es malo lucir bien. No quiero que me malinterpreta, no es malo. Es hermoso ver una mujer luciendo bien. Lo malo es que usted se enfoque más en esto externo que en lo interno. Cuando nosotros nos perdonamos, aceptamos nosotros a perdonarnos porque nosotros podemos perdonar al que nos ofendió, podemos perdonar al que nos hirió, a todos, pero los más crueles para perdonarnos somos a nosotros mismos. Y no me vaya a decir que no. Lo más cruel que hay en toda persona es que usted se perdone a usted misma. ¿Por qué? Porque queremos nosotros seguir aparentando otra cosa. Y el Señor, para que nosotros aceptemos lo que Dios, esos regalos, esos tesoros que nosotros más adelante vamos a ir viendo y aún vamos viendo que Él tiene para nosotros, nosotros tenemos que despojarnos de todo eso, todo ese peso que nos asedia, todo ese peso que nos está deteniendo para estar ligeras, para caminar seguras, para caminar rápidas a la meta, a la asignación que Él nos ha entregado. Y uno de los ejemplos que podemos ver es a David
cuando iba a enfrentar al Goliat, él le dio su armadura, le dio todo su armamento, su espada. ¿Para qué? Para que él fuera y luchara y venciera a ese gigante. Esa armadura y esa vestimenta era efectiva para Saúl porque aún ni su tamaño era igual, porque la vestidura se le había sido preparada específicamente para Saúl. Y no pretendiera qué iba a pasar si David se enfrentaba con el gigante, con el Goliat, con la armadura de Saúl. Iba a ser derrotado, el pueblo de Dios iba a ser esclavo de los filisteos. ¿Por qué? Por un error del que iba a enfrentarlo. ¿Cuántos líderes hoy en día están peleando batallas con vestimentas de otros? Se están enfrentando con una asignación que no se les ha sido entregada. Porque David era efectivo con su honda. Saúl era efectivo con su espada. ¿Con qué sos efectivo tú? ¿Por qué estás usando la armadura que no se te ha entregado? Entonces, hoy en día el Señor quiere que usted sea consciente para poder aceptar los regalos y la asignación que Dios tiene para cada una de nosotras es que nos despojemos de todo lo que hay dentro de nosotros que no nos pertenece, que lo hemos tomado por nuestro atrevimiento, por querer parecernos a, por querer ser a, por querer ser aquí. No, hermano. Cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos un talento, tenemos un llamado, tenemos una asignación que no es parecida a la de ninguna. ¿Sabe por qué? Porque los dedos de la mano son tan diferentes, pero todos tienen una función importante en el cuerpo de cada uno de ustedes. Asimismo, el cuerpo de Cristo, todos somos diferentes y tenemos una función importante que realizar. Si usted se cambia de posición donde usted ha sido designado para cubrir un espacio y usted se ha quitado de esa posición por ocupar la posición que no le toca, ¿qué es lo que está dejando? Vulnerable al cuerpo de Cristo. Y esos son los errores garrafales que hoy en día se está viviendo en el cuerpo de Cristo por estar ocupando posiciones, por estar ocupando vestimentas, por estar ocupando armaduras que no nos corresponden. Entonces, para nosotros poder aceptar lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que perdonarnos para poder despojarnos. Mire, aquí está esta figura. Esta persona ha tirado toda esa basura que tenía dentro. Para nosotros poder perdonarnos, tenemos que despojarnos de todo lo que hay dentro de nosotros, dentro. Porque aquí dentro de nosotros, en este corazón que representa esta mujer acá, es donde se guardan las mayores cosas que nos detienen para aceptar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos perdonamos, nos despojamos de todo eso que no nos pertenece, hermano, porque muchas veces decimos, ay no, pero si es un don hermoso, pero es que a mí me gusta, hermana, a mí me gusta enseñar, pero Dios no te ha llamado a enseñar. No es el que te guste, que te va a ser efectivo. Es estar en la asignación correcta, en el momento correcto, que te va a ser efectivo. Y dice que cuando tú te perdonas a ti misma, te despojas de todas esas cosas que aunque parezcan buenas, no te pertenecen a ti, te vas a revestir como quién. ¿Qué vestimenta es esta la que tiene acá? De un real sacerdocio, porque eso es lo que somos, nación santa, somos pueblo adquirido por Él. Entonces, Él quiere que nosotros para poder aceptarnos concienticemos de esto, que tenemos que aprender a perdonarnos, a despojarnos de todo lo que no nos pertenece y vestirnos realmente con la vestidura que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque a cada uno Él nos ha dado una vestidura. Cada uno tenemos esas vestimentas. Imagínense si en el tabernáculo todos hubieran sido Aarón. Todos hubieran sido Aarón. ¿Quiénes iban a degollar los cabritos? ¿Quiénes iban a rociar la sangre? ¿Quién iba a hacer lo uno? Si todos querían hacer lo mismo, porque todos nos gustan las posiciones bonitas, las posiciones de renombre.
Pero a nadie nos gusta ir a quemar las grosuras en el altar. A nadie nos gusta quemar los desechos, recoger la basura, todo aquello que parezca insignificante. Pero él cuando vino acá, él se despojó de todo eso. No de lo que no se parecía, como dicen, no cargó nada de lo que no le pertenecía. Él se despojó de todo. Dejó su trono y vino aquí. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y yo seamos conscientes de lo que Él tiene para nosotros. Mire, aquí dice en Efesios 4:22 al 24, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Aquí está exacto todo lo que un hijo de Dios tenemos que hacer. Tenemos que quitarnos todas esas vestimentas. Tenemos que arrancarnos todo lo que no nos pertenece. Tenemos que arrancar todo pasado que nos detiene, todo pasado que nos está estancando. ¿A cuántas personas le etiquetaron con su pasado y le nombraban X nombre? Y aún seguimos cargando ese nombre, ese renombre, y lo seguimos tomando. Y a veces nos causa chiste cuando la persona te lo vuelve a mencionar, pero aquí dice que nos renovemos en el espíritu, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. O sea que tenemos que renovar nuestra mente. Y esto lo tenemos que hacer diario, a diario, hermano, porque la mente es el campo de batalla que cada uno de nosotros enfrentamos cada día. Y es lo que más cuesta dejar, es lo que nos más cuesta, porque nos hacemos a veces muy fácil, nos acostumbramos a las cosas que pesan y nos adaptamos y vamos caminando. Pero el Señor hoy quiere que nosotros realmente, hermanos, todas las clases, Él nos habla. En las clases anteriores vimos lo que era la confrontación del cara a cara con la verdad. Tenemos que ir cada día cara a cara con Él y hablarle. Y que nos muestre nuestra condición interior en su espejo de su palabra, para que nos miremos qué todavía estamos arrastrando, qué todavía estamos cargando, qué todavía seguimos imitando, porque Él dice que renovemos nuestra mente. Cuando nuestra mente, nuestro espíritu ha renovado, nosotros vamos a vestir diferente, vamos a hablar diferente, vamos a ser diferentes. Él quiere que este grupo de hijos suyos, mire esto qué hermoso, hermano. Dice que cuando Yeshua en Getsemaní recibió la impartición sobrenatural para poder soportar el sufrimiento, o sea, lo que era la crucifixión, él perdonó, se despojó y fue revestido. Wow, mire todo lo que él hizo acá. Dice, Él nos perdonó, no es que nos iba a perdonar, Él nos perdonó. Él dice que se despojó y mire, allí Él fue capacitado. ¿Por qué era que Él siempre iba a hablar con el Padre antes y lo hablaba a solas? Porque la comunicación, ¿qué era lo que Él hablaba con el papá? Él tenía una comunicación muy buena, pero la oración de Juan 17, donde él nos presenta a nosotros, lo presenta a sus discípulos, fue algo que él la hizo públicamente. Pero dice que cuando él fue al Getsemaní y dice que tenía sudor como gotas de sangre, era tan extremo el sufrimiento que él pasó en ese momento de agonía, porque aún incluso le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Mire aquí, en Lucas 23:34 dice, y Yeshua decía, Padre, perdónalos. O sea, les estaba diciendo en otras palabras, Padre, acéptalos. Padre, acéptalos. Cuando le estaba diciendo, Padre, perdónalos, le estaba diciendo, acéptalo, porque no saben lo que hacen.
Y dice, y repartieron, dividieron, rompieron entre sí su vestido, echando suerte. Miren, hermano, hasta nuestro Señor Jesucristo dice que le despojaron de su vestimenta, le quitaron sus vestiduras. ¿Qué significaban esas vestiduras? Era el hombre terrenal aquí en la tierra, era lo humano. Y dice que echaron suerte, rasgaron sus vestiduras. Y sus vestiduras no tenían ni costura, eran una sola pieza. Eran vestiduras finas, no era cualquiera, ni era de pobre, porque él no era pobre. Aunque vino como hombre acá, pero era 100% Dios también. Entonces dice que él le tuvieron que despojar y no lo crucificaron con sus vestimentas, porque él lo dio todo. Lo rasgaron, se rasgó por completo. Si él dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros no nos podemos despojar de todos esos pesos que nos asedian? De todos esos pesos que venimos cargando y no de hoy, no de ayer, de años. Si él siendo Dios dio hasta su ropa y dice que la gente echaba suerte sobre sus ropas. Imagínense, querían sus vestimentas porque él se despojó de todo lo humano, de todo lo de este mundo, de todo lo de esto. Y aún así él clamó, Padre, por favor, acéptalos, acéptalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Él fue tan benevolente y misericordioso hasta el día de hoy para ti y para mí. Pero ya basta y ya es tiempo, mis hermanos, de que nosotros sigamos cargando. Porque mientras carguemos todo eso, no vamos a aceptar lo que Él tiene para nosotros. La aceptación es una clave, hermano. Que no, la aceptación es hacernos conscientes de lo que tenemos dentro. La aceptación es un proceso mediante el cual una persona reconoce lo que hay en sus pensamientos, lo que hay en sus emociones, lo que hay en las circunstancias, todo lo que le rodea. Y cuando esta persona acepta, no acepta por resignación. Cuando tú tienes aceptación, tienes conciencia, no aceptas porque te resignaste, bueno, ni modo. Si así dicen que es, yo voy a aceptar, voy a reconocer, pues sí, Jesús murió en la cruz del Calvario. No, señores. Cuando tú aceptas, aceptas por entendimiento, por convicción, por seguridad, no por resignación. Cuando tú aceptas, dice que es mayor conciencia de uno mismo, sin negación al cambio. Cuando nosotros somos conscientes de lo que hay dentro de nosotros, ya no nos negamos, hermano, a entregarlo todo, a despojarnos, a arrancar todo de nosotros. Si Él arrancó todo, 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 todo por nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer para beneficio nuestro? Porque los beneficiados somos nosotros, los bendecidos somos nosotros. Mire, Filipenses 2, 5, 9 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Yeshua, wow, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a nada porque él, si él se hubiera aferrado, no hubiera muerto por nosotros, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y el mayor ejemplo que nos dio fue cuando él se ciñó esa toalla. Antes de su crucifixión se ciñó su toalla, enseñándonos a nosotros el servicio por el otro. Pero muchas veces eso es lo que nos cuesta como iglesia servir. Cuando a un querubín ya lo ascienden de rango, ya hay que servirle todo, porque él ya no puede servir. Se le olvida que Dios, que fue Dios, se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos, enseñándonos esto es lo que tienen que hacer ustedes, servir, servir. Y sabe que algo que a mí me impacta, cómo nosotros leemos la escritura, la leemos, la leemos, la leemos. Y cuando dice que habían disensiones
entre los discípulos porque estaban descuidando las viudas. Y dice de que para poder escoger personas que iban a servir a las mesas, buscaron personas que eran llenas del Espíritu Santo. Y cualquiera de nosotros podemos decir, ay, si solo es para servir la comida, cualquiera lo puede hacer. Pero el Señor nos plasma en su palabra detalles para que nosotros le prestemos atención. Que si para servir a las mesas era tan importante que estas personas fueran llenas del Espíritu Santo, ¿no creen ustedes que para servir la palabra, para servirle al pueblo de Dios, tendríamos que realmente buscar como esos discípulos buscaron? Pero muchas veces hoy en día, hermana, lo común, los altares de la congregación están llenos de la familia de los pastores. En la mayoría, I'm sorry for you, pero de verdad, la mayoría de las congregaciones, los mejores puestos los ocupan los familiares de los pastores. Hay unos cuantos que no han vendido su primogenitura por una posición en la iglesia, que todavía guardan esos lugares, pero son contados y creo que me sobran todavía dedos, mis hermanos. Entonces yo te invito en esta hora que tú y yo seamos conscientes cuando se nos asigne una posición que sabemos que no la podemos desempeñar o que no estamos aptos, tengamos que aprender a decir no. Tengamos que aprender a decir no. Hermanos, ¿saben por qué? Porque mucha gente anhela las posiciones, los nombres, pero lo que no saben es que al que más se le dé, más se le va a demandar. Porque así como haya sido nombrado, en base a eso se te va a juzgar, no se te va a juzgar como miembro, se te va a juzgar como pastor, se te va a juzgar como maestro, se te va a juzgar como salmista, se te va a juzgar de acuerdo al nombre que tengas. Cuidado si tienes una vestimenta que no te toca. Ay, santo, esto está fuerte, mis hermanas. Como yo siempre les digo cuando vengan a las clases de la hermana Armida no les va a profetizar de que van a tener jipeta nueva. Arrepiéntanse y conviértanse, les voy a predicar. Arrepiéntanse y arrepientan porque el reino de los cielos se acerca y todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de que usted y yo no nos callemos más. ¿Por qué les dije al principio que estaba celebrando? Porque yo sé que es una oración contestada que Dios nos ha dado a tres mujeres que asistimos al mismo lugar. Entonces, hermanas, tenemos que ser conscientes, conscientes. No anheles una vestidura que no tiene, no estás lista para ponértela. No anheles lo que todavía no estás lista para ponerte, mujer, porque se te va a demandar. Se te va a demandar. Y por eso aquí Él nos enseña. Aquí nos está enseñando, mis hermanas. Y dice, mire, no, dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en el quechua, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Wow! ¡Qué hermoso se oye! Y le exaltó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ay, qué hermoso escuchar ese nombre que sobre todo nombre, ese poder que hay en ese nombre, ese poder que hay en esa sangre que nos limpia de todo pecado. Yo te pregunto ahora, ¿te aceptas a ti mismo, mi hermano? ¿Te aceptas a ti mismo?
Nos estamos aceptando como Él nos acepta a nosotros. Nos aceptamos lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Yo te pido que medites en esta noche. Busca más en la palabra del Señor de todo lo que te he enseñado hoy. Indágalo, escudriñalo. Y si hay algo que no te cuadra, investígalo. Pero no te quedes con eso. Compártelo con otro más. Es tiempo, mis hermanos, que entendamos que estamos viviendo tiempos cruciales como pueblo de Dios, pero tenemos que pararnos firme. La responsabilidad tuya y mía es que estamos aquí ahora, donde Él nos está hablando la palabra, nos está hablando el cara a cara, nos está confrontando, nos está haciendo ver la realidad que estamos viviendo. Y tenemos que entender que la que tiene que cambiar soy yo. La que tengo que cambiar sos tú. No vas a poder cambiar a tu pastor. No vas a poder cambiar a tu líder. Pero empieza cambiando tú. Empieza siendo diferente tú. Empieza a vestirte como realmente quién eres. Tú no eres cualquier cosa. Cuando nosotros no aceptamos todo lo que Él tiene para nosotros, nosotros estamos diciendo, Señor, tu sacrificio en la cruz fue en vano. Porque nosotros nos culpamos y nos condenamos a nosotras mismas. Pero cuando nosotros reconocemos realmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros pensamos diferente, accionamos diferente, nos comportamos diferente. ¿Y quiénes son los que vamos a hacer la diferencia? Empieza tú, empiezo yo, y vamos a ver cosas sucediendo. Porque cuando Elías estaba allá, él creía que solo él no había doblado las rodillas a Baal, pero él había preparado muchas más personas. ¿Cuántos, al igual que tú y yo, están preparados por ahí? Están reservados por ahí, están guardados ahí para esta hora y para este momento. Porque el tiempo crucial de la iglesia es ahora, donde el que realmente se vista con las vestiduras correctas de él, porque no somos cualquier cosa, somos real sacerdocio y te lo voy a recordar siempre. Somos nación santa, mis hermanas. Somos pueblo adquirido por Él, pero tenemos una asignación de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, a su luz admirable. Seamos agradecidas con ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando nosotros nos vamos acercando a ese diseño que Él estableció en el principio para usted y para mí, nosotros estamos aceptando su sacrificio. Estamos aceptando que su muerte en la cruz del Calvario valió la pena. Es hora, mis hermanos, que nos veamos una vez más en el espejo y nos despojemos de todo eso que aún seguimos cargando y aceptemos su amor, aceptemos su abrazo, aceptemos su salvación, porque su salvación dice que la hemos obtenido por gracia, por gracia. Así que voy a orar en esta noche. Amantísimo Padre, yo te doy gracias. Gracias por este remanente de tus hijas que estamos aquí, hambrientas y sedientas de ti, Señor. Ayúdanos a que cada una de nosotras nos arranquemos, Padre. Arranquemos todas esas vestimentas del pasado, que arranquemos todo peso que aún seguimos arrastrando, Señor, para que realmente aceptemos tu perdón, sin culpa, sin condenación, Señor, porque tú, oh Dios, pagaste todos nuestros pecados, los clavaste allí en la cruz del Calvario. Tú llevaste todas nuestras enfermedades. Gracias, Padre, por tu sacrificio. Gracias por haber enviado a tu Hijo a la cruz del Calvario, por ese sacrificio que tú hiciste de enviar a tu Hijo, verlo sufrir, ver padecer por nosotros.
Y aún, Señor amado, Él te clamó, te imploró, Padre, Padre, acéptalos, Padre, perdónalos, porque realmente ellos no saben lo que están haciendo. Tú en tu agonía, en tu dolor, en tu sufrimiento, tuviste el tiempo, te tomaste el tiempo para invocar por nosotros, por clamar por nosotros al Padre y decirle que nos aceptara, que nos perdonara y que no nos tomara en cuenta nuestros pecados. En esta hora, Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por no ver las cosas como tú nos estás hablando, por no aceptar las cosas que tú nos estás entregando desde antes, Padre. Cuántas cosas hemos vivido y hemos pasado por nuestras terquedades, por nuestras necedades, Señor, por querer satisfacer los deseos de nuestra carne y no hacer lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas, papá. Ayúdanos y direcciónanos por medio de tu Santo Espíritu a hacer tu voluntad siempre, Padre. No hacerla lo que nosotros queremos, sino hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Padre. Bendigo la vida de cada una de tus hijos que están aquí presentes, como los que escucharán posteriormente, Señor. Toda la gloria, toda la honra es tuya, papá. Gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias por habernos mirado a cada una de nosotras y habernos llamado por nuestro nombre. Gracias, Señor. Todo esto yo lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Hermana Julia.